Estás escuchando Rollcast, temporada 9. En esta temporada decidimos ahorrarte la introducción larga, así que busca donde sentarte y escuchá que ya arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rollcast. Yo soy Juan. Yo soy Augusto, ¿cómo andan? Episodio 235. ¿Qué les parece? Yo te digo 13. ¿Qué te parece y digo 13? Verdad. Jamás me acordaré. Era española la canción, pero Sí. no me acuerdo. Es de la verdad. banda. Era española. Es verdad. Parte Es verdad. de la famosa movida española, tengo un tractor amarillo, etcétera, etcétera. Por un momento lo tuve ahí y como que se me escapó. Pero sí, 13, ¿qué te parece? Y yo te digo 13, ¿qué te parece? Porque creo que iba nombrando los números y rimaba con algo en todos los números y cuando llegaba al 13 era ¿qué te parece? Muy bien. Ni idea. No. Pará, lo tuve que buscar porque se va a aparecer alguno que... tengo acá Todos tus muertos. Todos tus muertos. Acá nos dice... estuve viendo un poquito lo de... Estuvimos en un video de nuestro amigo Feral, del Dragón Sediento. Así es. Así que vayan a verlo, el último video que subió en su canal. A diferencia de sus propios videos normales, después de un mes de no subir nada, apareció con nosotros. Todo. Se estrenó el viernes. Así es. Y nos pusieron... Ya hay un par de personas comentando respecto a los famosos es lo que haría mi personaje, etcétera, etcétera. Así que bueno, vayan, den su opinión. Hablamos un poco sobre las buenas cuestiones de... Las buenas costumbres a tener en cuenta a la hora de... El decálogo del buen jugador / cuentista / persona que le gusta el rol. Sí, el pobre Feral cayó con una idea de cosas, pero bueno. Se encontró con la cruda realidad de tener que grabar con nosotros, lo cual dijimos nada. En ningún plan... Claro. Sobrevive el contacto cayó con guión y dijimos, ¿qué es eso? Como que no, amigo. O sea, con guión en el sentido de tener como pointers para seguir y nosotros no somos hacer eso. El único pointer que conocí era el perro de mi abuelo y resultó que no era tan bueno para cazar, así que... El Volkswagen Pointer de principios de los 90. El Volkswagen Pointer, tenés razón, sí. El Pointerghini. De hecho, la canción del Chip Torres, que dice, la morra que me late trabaja en Pericentro, porque vendían periféricos. Me voy en Pointerghini para ver si me la encuentro. Y el Pointerghini era un Volkswagen Pointer al cual le había adaptado puertas tipo guillotine. Entonces se abrían para arriba. Claro. Y le había puesto Pointerghini. Ahora que lo... ¿Viste? Esa información debe haber desplazado la fecha de cumpleaños de alguien importante en mi vida. Claro, tal cual. Pero el Pointerghini del Chip Torres. Claro, pero el Pointerghini, claro, obvio. Aparte, para otra cosa, esto me da gracia porque es exactamente una de las cosas que mencionamos en el video de Feral. Arranca el video y Feral dice, bueno, vamos a empezar a hablar de nosotros. Pará, ni siquiera hablamos de 43 cosas que nada que ver con el episodio todavía. Claro, necesitamos 10 minutos de hablar de otra cosa. Pero bueno, en honor a Feral vamos a ir a los bifes. Vamos a lo nuestro. A los bifes de la fantasía final. Hoy segundo episodio de este junio de fantasía finales, donde vamos a hablar hoy de el 4, 5 y 6, donde la saga ya se convierte en Final Fantasy propiamente dicho. Sí. Madura, yo diría que se alcanza la madurez acá y como que viene lo más interesante. De hecho, el 4 al día de hoy está como considerado uno de los juegos más importantes de la historia, a pesar de no ser el mejor Final Fantasy, porque es el que define lo que serían los JRPG y eventualmente los RPGs normales a partir de ese momento. No solamente eso, sino que tiene un dragón como logo del juego, lo cual ya lo vuelve lo más grande que hay.
Porque pocas clases son más copadas que el dragón. Sí, tal cual. Por cierto, los logos de los Final Fantasy, creo que a partir de, no sé si de este. Sí. Yoshitaka Amano empieza a hacer claro, como uno para cada uno. Claro, tienen esa silueta o ese estilo tan particular con la tipografía, el nombre en japonés arriba y algo, una imagen que es parte como del logo. El logo con la tipografía de Final Fantasy creo que cambia, al menos la tipografía, a partir del 3. Ya a partir del 3 pasa a tener esta tipografía que tiene ahora y no la cambiarían nunca más. Ya está. Es la Final Typography 3 y ahí quedó, digamos, como que... Está súper bien y es muy, muy icónica. Le agregas la imagen por Yoshitaka Amano, que tiene que ver con algo de la historia del juego, de un personaje, algún lo que sea. Y bueno, eso como parte del logo es perfecto para mí. Está muy bien. De hecho, el 4... Después te vas dando cuenta cómo va cambiando esa cuestión de la imagen en cada uno, te da una pauta de qué se va a tratar o de cuál es la parte importante del juego. En el 9 tenés el meteorito, el 7 tenés el meteorito cayendo, en el 8 tenés a Squall abrazado con Riona, o sea... Sí, tal cual. Todas cosas muy relevantes. Cristal loco y así. Sí. En el 10 tenés el Esper de Yuna, sí. Está súper. Es algo como muy, muy, muy característico de la serie. Sí. Y a partir de este ya pasa a ser como algo icónico. No solamente eso, el 4 introduce otros aspectos importantes en el juego, como por ejemplo el ATB, el Active Time Battle, que sería el sistema que pasaría a usar para siempre los Final Fantasy, o al menos los próximos 6 al hilo lo usarían. Yo diría que hasta el 10, tal cual. Hasta el 10 lo usan todos. Con leves retoques sería ese el sistema que más se usaría y que de hecho, por lo menos para la gente, personas de nuestra generación o que jugaron casi todos los que se vienen en este y el siguiente episodio, es sinónimo de Final Fantasy. Es decir, bueno, los menúes, combate por turnos, pero a la vez el tiempo marcha, digamos, porque cuando a los personajes se les van llegando las barritas, los personajes actúan, digamos. Sí. Lo gracioso es que en el 4, si bien esto estaba, la barrita es lo que no estaba. Entonces medio que... Exactamente, tenés que adivinar. No veía. Claro, medio que tenía que adivinar cuándo era el turno de cada uno, porque cuando te aparecía el prompt de decirle a tu personaje que hagan algo. Así en el 5 ya se dieron cuenta y dijeron, ¿qué tal si? Claro, escuchame esta idea novedosa que tengo. Claro. ¿Qué tal si la gente puede ver cuando le toca? Uf, te zarpaste, dijo. Masivo, bro, le dijo el de al lado. Claro. Durísimo, pero, hermano, bueno, durísimo. Mirando todo desde 2025, es como decir, ¿cómo no va a tener? Bueno, pero había que inventar todo. Ese es el tema. Había que inventar todo. Así que, según la revista que tenemos acá, que es una subsidiaria de la PlayStation Magazine. Muy bien. Me dice, prestada por Gonzalo, compañero de laburo, game designer de la empresa, que, dicho sea de paso, me dijo que escuchó el anterior, que le gustó mucho. Vamos con este. Buenísimo. Va para él. Nos dice, en 1991, Square había pasado de ser un pequeño fabricante de juegos a una de las casas de software más respetadas de Japón. La serie Final Fantasy ya se había convertido en uno de los juegos más populares del país y la publicación de Final Fantasy en Estados Unidos el año anterior había empezado a cimentar el camino a la fama internacional que sobrevendría más adelante. Pero quizá el paso más importante que haya dado jamás este fabricante fuese, al menos hasta la publicación de Final Fantasy VII para PlayStation, la continuación de la serie con Final Fantasy IV. Fue el primer juego de rol disponible para la nueva consola de Nintendo, la Super Famicom o SNES en Estados Unidos. Así es. Y esta fue toda una revelación en su tiempo, una máquina de 16 bits con una colección imponente de gráficos de serie y chip de sonido. Los seguidores japoneses estaban ansiosos por ver de qué era capaz de hacer Square con una máquina más potente y no se sintieron defraudados en absoluto. Final Fantasy IV llegó en un cartucho de 8 megas, 4 veces más que los anteriores, si mal no recuerdan ustedes, y extrajo un magnífico rendimiento de la ya por sí impresionantes gráficos y sonidos de la consola. Los personajes monstruos eran de mayor tamaño y tenían muchos más colores y detalle, a la vez que se mejoró el aspecto mágico del juego, incluyendo hechizos que te dejaban atónito con sus visuales. Imagínense, ¿no? Lo que estamos hablando de 1991 también. Muchos de ustedes no habían nacido, así que... Sí. De hecho, nosotros no teníamos ni edad como para disfrutar un juego de este estilo en ese momento. No, tal cual.
La capacidad extra del cartucho y el incremento de procesador de velocidad en la memoria ofrecida se aprovecharon al máximo para poner a disposición del respetable sistema una de las historias argumentales más intrincadas e imaginativas que habían aparecido para siempre, hasta este entonces en un videojuego. Sí, y eso es muy importante en esto, ya vamos a volver. Pero dice, Final Fantasy IV recurre de nuevo en el concepto de personaje fijo, empleado por primera vez en el 2. ¿Se acuerdan que dijimos que el 2 es el primero con un personaje clavado, digamos? Sí, exacto. En este caso representa a Cecil, claramente, caballero de la oscuridad y capitán de los Alas Rojas, una fuerza élite de aviación militar del reino de Baron. Al principio del juego, Cecil cuestiona el deseo del rey de hacerse con los cristales elementales y lo envían a entregar un paquete a una ciudad cercana. Resulta que el paquete explota destruyendo la ciudad y casi mata a Cecil. Él y su amigo Kain, el dragón más grande de todos los tiempos, exacto, juran luchar contra la megalómana ambición del rey y en su recorrido por el juego trabarán amistad con otros 9 personajes. 9 personajes más los 2 iniciados, son 11 personajes en total con los que va interactuando. Una banda. Es un montón. Sí. Tras el gran éxito que cosecha Final Fantasy IV en Japón, no sorprendió que se tradujese al inglés y se publicase en Estados Unidos, donde consiguió también la aclamación de la crítica. Sin embargo, como Final Fantasy II. Exacto. Exacto. Porque el otro, como el 2 había salido, el 1 era el 1. Y el 2 y el 3 nunca los publicaron fuera. Exacto. El 2 y el 3 no lo publicaron, entonces el 4 es el 2. Fin. Con lo que se inicia un sistema de numeración la mar de confuso que solo se logra corregir cuando Square publica Final Fantasy VII respetando la enumeración original. Como les dijimos el episodio pasado, dijeron basta, es el 7 este. En Japón se comercializan 2 versiones del 4, el juego propiamente dicho, y el 4 Easy Type, una edición dirigida a los jugadores más jóvenes, en las cuales suprimieron elementos monstruosos, hechizos y habilidades y también parte del texto. Fue la versión en la que se basó la versión yankee de Final Fantasy IV, así que nunca existió una versión completa de Final Fantasy IV en inglés. Esto es cierto para el momento en el que se imprime esta revista, que es 1990 y ya te digo, 99. Años después saldría la Complete Collection, donde ahí sí incluye no solamente la versión completa traducida en inglés, que es la versión original, sino que además los capítulos intermedios que salen después como semi-continuaciones del 4 para consolas portátiles. Sí, incluso el 4, creo que lo mencioné la vez pasada, llegó a salir en PlayStation también. Y ya tenía algunas mejoras, o sea, ya no era exacto, no Easy Type, era el original, sí. Con lo cual, como que eso se corrigió. Pero sí. Es notable como otra vez dijeron, nada, si te vendemos este juego a los Baka Gaijin, mal. Van a morir todos en las primeras 3 peleas, no van a hacer mala prensa. Hacer un toque más fácil. Sí. Mandale la versión atontada para que lo entiendan, porque... Y a ver, yo creo que rompiendo una proverbial lanza a favor de los yankees en este caso, ellos venían acostumbrados a otro estilo de juego, muy diferente. Yo creo que los juegos, tanto como la literatura, o como otras formas de disfrutar el arte, como puede ser el cine o lo que vos quieras, son súper dependientes del contexto sociocultural. Entonces, en Estados Unidos, una sociedad totalmente acostumbrada a que las cosas, primero, no se leen en lo posible. Esto, inclusive, obviamente salvando las diferencias, ¿no? Pero nosotros nos acostumbramos a consumir la mayoría de las cosas con subtítulo. Recuerdo que, o al menos en el idioma original, con una aclaración abajo a nuestro idioma. España, por ejemplo, tiene esa cuestión desde siempre, en la cual España pide los productos en español. Es más, antes, ahora tal vez sea distinta la cuestión, pero antes, no solo que pedía los productos en español, sino que si no estaba en español, no se comercializaba en España. Y a la mierda. Bueno, eso ha cambiado porque obviamente fue una rémora de la dictadura, pero una rémora de la dictadura que tardaron 20 y pico de años en sacarse. Es decir, claro, yo me acuerdo que te estoy hablando del... Recién al principio de los años 2000 empezó a haber una movida de las versiones originales, fíjate. Y es más, cuando yo vine hace 10 años acá y estuve haciendo un semestre del grado, hace 10 años
todavía era difícil encontrar, no imposible, pero difícil encontrar cines donde ver versión original. Entonces, yo me acuerdo que me hice un par de amigos y amigas y era como, bueno, vamos a ver una película, sí. ¿A dónde? A tal o tal cine que son los que ponen la versión original, porque en los demás la vas a ver doblada. Bueno. Ahora, fast forward 2025, diría que estamos en casi paridad. Es decir, hay casi tantos cines que te pasan una u otra versión. Pero te estoy hablando que era 2015, no era 1990. No, claro, era 2015 y estaba todo doblado. Es que sí, yo me acuerdo año 2000 o 99-2000 que sale el Chrono Cross y la continuación del Chrono Trigger. Y España, las revistas especializadas de España se lamentaban por el hecho de que no lo iban a poder jugar porque Square no lo iba a sacar en español. Entonces era como equivale a no jugarlo, lo lamento. No, porque aparte no solo entiendo el porqué, porque uno diría eso equivale a no jugarlo. Y es cierto, pero porque aparte la versión del juego solo se iba a conseguir en NTSC muchas veces, que era la versión en inglés. Y para conseguirlo tenían que importarlo tipo de Inglaterra, un lugar así donde trabajase en PAL-M o PAL-N y que lo pudiesen correr en las PlayStations 1 que tenían ellos, que eran PAL-M. Entonces, hay una cuestión técnica ahí en el medio. Pero más allá de eso, los tipos se perdieron juegos posta. Legend of Dragoon no lo pudieron jugar porque era Sony Computer Entertainment América y no lo tradujo al español. Entonces, como que está en inglés este juego y chau. Entonces se perdieron realmente cosas que, bueno, con los años después, gracias a la importación y demás, se abriría. Pero fue una cosa real. Y bueno, y como decíamos, retomando, Estados Unidos tiene este mismo problema. Estados Unidos no consume media que no esté en su idioma. Fíjate que al día de hoy, porque decía 2015, año 2025 en Estados Unidos, para ir a ver cine subtitulado, tenés que ir a un cine de especialidad donde pasen películas. Onda así, no, tuve que ver esa película, tiene una banda con subtitulada. Se quejan al día de hoy de que las películas tengan subtítulos. Entonces imagínense, año 91, darle a un yankee, che, toma este juego, hay que leer una banda todo el tiempo. Claro. Hay que leer una banda, léete el manual para entender las mecánicas y tenés secuencias de texto que son personajes hablando durante 10 minutos. Bueno. Versus lo que estaban acostumbrados que le den los japoneses, que era el Mario, Donkey Kong. Hay un salto terrible, ¿entendés? O sea, entonces entiendo el por qué, bueno, le fue un choque. Pero, volviendo a lo que hablábamos al principio sobre la historia, es cierto, es el primer juego que tiene historia dramática. Tiene a Cecil, que se ve el caballero blanco, que después, mejor dicho, caballero negro, después convertido en caballero blanco. Así es. Tenés un arco de redención, tenés distintos personajes. Es el más cortito, es el más cortito de los Final Fantasy y creo que es uno de los mejores para empezar. Yo recomiendo mucho el 4 para empezar a jugar. Está muy bien el 4. Está muy bien el 4 porque, o sea, la historia está buena. Está bueno. Si bien, o sea, a medida que avancemos tendremos oportunidad de decir cuáles son nuestros preferidos y demás. A mí me parece que la historia del 4 hasta el momento era la mejor, digamos, de los 3 anteriores. Es la mejor. Muy redondita, muy tranqui. Sí, exacto, es redonda, pero no se enrosca demasiado, lo soluciona los temas que deja. Es más, si jugás una versión más moderna, hay como un epílogo, puedes jugar que está bueno, que después te deja jugar un poco más con algunos personajes y explora algunas otras cosas que están buenas. Pero el juego hace esto, como bien dijo Juan, de que te da personajes fijos, como en el 2, que tienen su propia clase, no la podés cambiar, pero que se van volviendo más fuertes a medida que pasa el juego, no solo porque suben de nivel, sino porque la historia hace algo. Por ejemplo, spoileando un juego de hace 35 años, nuestro amigo Cecil, de ser un caballero, se convierte en un paladín. Y ahí como que cambian sus habilidades, una serie de cosas, y es como, pero sigue siendo el mismo personaje, digamos. No es un tipo genérico que vos hiciste y que le cambiaste la clase, como podía ser en el 3, ponele. Y eso está bueno, sobre todo porque ya vamos a hablar del 5. El 5 hace una cosa medio intermedia, como que mete más jobs y eso, pero a partir del 6 todos serían así, como el 4. Como el 4. En ese sentido de, toma, este es el personaje, lo que hace es esto. Vos equipar las armas que quiera, que tenga los hechizos que quiera, pero el tipo es este y hace esto. Vos fijate. Y aparte es importante el hecho de que no solamente, o sea, te limita. A mí me pasó, por ejemplo, en el 9, y esto va a ir cambiando, porque fíjense, por ejemplo, acá Cecil, como decimos, arranca como dragón, es un dragón, al igual que su amigo, al igual que Kain,
Los dos son dragoons. O sea, caballeros dracónicos que tienen una habilidad, ya que vamos a hablar de los dragoons, tienen una habilidad muy particular que se llama saltar. Son cazadores de dragones. Y entonces la habilidad de ellos es poder saltar, mantenerse un turno entero en el aire y caer al turno siguiente, haciendo daño. Esta habilidad técnicamente está hecha precisamente para cazar dragones. Es como esta cuestión de caballeros que podían saltar con las lanzas, tipo haciendo como garrocha, catapultarse hacia arriba y caer desde arriba con la lanza. Una clase de la puta madre chetísima. Me encanta. Lo más grande de los Final Fantasy son los dragones. Sí, qué copa. Dragoon y Summoners son las dos cosas que voy a decir. Esta es la papa. Pero bueno. Sí, estoy acá para esto. Totalmente. Para esto, a lo que yo vine fue a esto y saltar. Bueno, de hecho, casualmente hoy es el lanzamiento a nivel mundial de Magic. Es hoy. Hoy es el torneo, hoy es el pre-release en todo el mundo. Se está jugando en este mismo momento en varias partes del mundo. Genial. En Australia ya es Navidad, así que probablemente ya lo hayan jugado. Exacto, así que ya lo jugar. Pero en el resto del mundo está pasando en este momento. De hecho, ahí donde estás vos debe ya estar a mitad de torneo, así que o terminando. Así que bueno, salió por fin y la mecánica que decidieron ponerle para los que entiendan algo de Magic en Magic es que el dragón tiene volar mientras sea tu turno. Lo cual tiene mucho sentido. Es una forma muy elegante de solucionarlo. En el turno del otro está en el piso, en el turno tuyo está en el aire. Es eso, de lo que se trata. Está muy bien. Pero bueno, entonces Kain y Cecil son dragón. Después Kain queda como dragón para que no pierdas la clase. Tenés uno que sigue siendo dragón. Y Kain pasa, y Cecil pasa a ser paladín, que es otra clase, tiene hechizo de curación, de golpe tiene ataque holy, etcétera, etcétera. Sí. Y vas reclutando gente, reclutas un mago negro, reclutas una maga blanca, reclutas un summoner, reclutas Beastmaster, un ladrón, ninja, mago, de todo, sí. Así es. Entonces, la idea con esto es que vos vas a tener un personaje principal al cual no lo vas a poder sacar nunca de la party. Assassin no lo puedes sacar. Y esto se va a mantener en los Final Fantasy. La idea es no sacar, como nunca puedes sacar al personaje principal. De hecho, el 8 tiene una secuencia graciosa en la cual Irvine Quinias, gran personaje, Irvine Quinias, le sugiere a Squall un cambio de party en su momento, donde está él con Yuffie y no Yuffie, la pibita del 8 que tiene los nunchaku que tira Wish y tira última. Me sale Yiffy, que no es Yiffy tampoco, pero... No, Selfie está. Selfie se pone Irvine con Selfie y Rinoa y le dice, podemos ir me parece esta parte está mucho mejor compuesta, le dice. Entonces, aunque vos le digas que sí, no te deja porque no puedes sacar Squall de la parte. Pues Squall es el principal. Y esto se mantendría en todos los Final Fantasy, lo cual hace que, por ejemplo, juegos como el 9, a mí, el otro día hablábamos de por qué a mí el 9 no es un juego que a mí me guste demasiado. No es que el juego no me guste, el juego me encanta. El tema es que Zidane nunca resonó conmigo. Siempre me pareció un personaje muy un té de boldo. Entonces fue como que, mientras que Bartz, que también es un ladrón de clase original, o mejor dicho un aventurero, pero bueno, es como si fuese un semi-rogue Bartz, sí, me cae súper bien. Locke del 6 me cae súper bien. El problema era Zidane. Entonces era como que no me caía del todo bien Zidane, lo cual hacía que el juego no me termine de cerrar porque el principal, el que vas con vos todo el tiempo, si no resonás con ese personaje principal, a veces es difícil. Y te encariñas más con los secundarios, que eso me pasó en muchos. Qué sé yo, en el 8 a mí me caía muy bien Cell. Para mí Cell Dinch es la posta. Pero que esto creo que tiene mucho que ver con el hecho de que los otros personajes son los que más hablan versus el principal. El principal no habla tanto como hablan los secundarios. Esa es una cosa importante, digamos. Sí, eso es cierto. En el 4 es verdad. Es verdad. De hecho, le dan esa onda estoica, así, sí, como que el tipo habla relativamente poco. Sí. No es mudo, pero habla poco. No. Ninguno es mudo, pero hablan muy poco los personajes principales. Porque después Square tendría su protagonista mudo, que es Chrono del Chrono Trigger, digamos, que jamás abre la boca, pero es porque es ese tipo de protagonista. Sí. Es un Link. Como Link, digamos, exacto. Es Link, tal cual. Es un Link, no habla. Pero, o el resto de los personajes reaccionan como si hablara, pero
nunca los habla realmente. Exacto, sí. Entonces, bueno, sí, es cierto eso. En el 6, adelantándome un toque, justo estamos hablando de esto, cambiarían un poco las cosas porque en la historia del 6 es como que que también es, yo creo, un orden de magnitud más ambiciosa que esta otra. Es como que el foco de la historia cambia de personaje a cada rato. Sí, dependiendo de lo que está queriendo contar. Claro, entonces cuando va ese momento tenés un protagonista que es el que no puedes sacar de la party, pero ese personaje va variando. Y después llega un momento cerca del final, en el verdadero endgame, donde podés armar la party como vos quieras, porque ya la historia de todo el mundo está resuelta y lo único que tenés que hacer es ir y pegarle al jefe final y ahí como, bueno, armalo como vos quieras. Cosa que sería como un antecedente importante inclusive para lo que serían los RPG yankees después. O sea, esta cuestión de resolver arcos argumentales personaje por personaje. Y tener como quests secundarias, entre comillas, de ir a resolverle la historia tal. Sí, y que te beneficia no solo a vos en tu corazón porque viste cómo terminaba tal cosa, sino que hay este tipo gana una habilidad nueva. La mejor arma del personaje que se consigue solamente haciendo la quest secundaria de él. Entonces, tal cual. Es más, hago un pequeño paréntesis porque justo es algo que a mí me gusta mucho. El Planescape Torment, que le debe, a propósito, y está entre las influencias reales, los Final Fantasy del Planescape Torment. El Planescape tiene hasta los hechizos más grosos del juego tienen como un video, como si fuera un summon, una cosa así, como si fuera una invocación. Bueno, pero justo ahí, en el Planescape Torment, lo que digo es esto. Todos los personajes tienen como una side quest que vos la podés resolver de diversas maneras. Y todas te premian de alguna manera al final si vos la haces, o sea, tal personaje se vuelve más grosso, tal personaje gana un ítem, tal personaje, y eso es resacado de acá. Es como que fue influyente. Pero bueno, en fin, el 4. No sé si nos queda algo más por decir. Está muy bien. Creo que sí, le falta. Comparto tu impresión de que está bueno empezar por el 4, ponele. A mí me parece que sí. Yo creo que, es más, aparte tenés la versión que salió para iOS y Android, que salió en 2013. Está súper bien. Que está súper bien. Están hechos en 3D, como el 3. Ese estilo semi-chibi, o sea, es serio pero chibi, es una cosa media extraña, una mezcla intermedia entre ambas, y es una muy buena forma de jugarlo. Yo lo jugué la versión original y después jugué esa de vuelta, y me pareció de vuelta súper cortito. Para hacer un Final Fantasy es corto, son, ponele que serán, qué sé yo, lo puedes terminar en 20 horas, 30 horas, como que es poco, muy poco para un Final Fantasy. Esa versión 3D originalmente era la de DS, que después fue pasada a Android y todo, y es la que podés jugar en incluso la Play. Sí, en la Play. Pero, por cierto, hoy en día, afortunadamente, estamos en un momento en el cual todo esto lo puedes jugar si querés en tu PC. En el teléfono, y en el teléfono. Lo puedes jugar en el teléfono. Son muy buenos juegos para tener un teléfono, si tenés el hábito de jugar en un teléfono. Sí, porque aparte como es peleas por turno, podés... tal cual. No es que tenés que estar... Viste que cuando vos jugás en un teléfono y requiere habilidad y vos decís, loco, tengo un joystick que está en la pantalla, no hay forma de ser hábil con esto, es una cagada. Bueno, lo bueno de esto es que es tocar opciones en un menú, entonces es mucho más cómodo de jugar así. Qué loco. Qué loco, digo, porque justo estaba leyendo algo acá y dice, nada que ver, pero ya que estamos en un podcast de rol, en el número de noviembre de 1993 de la revista Dragon, la famosa revista Dragon, Sandy Peterson, nuestro barbudo pelado conocido por hacer de todo desde niveles de Doom, diseño de juegos de rol y demás, hizo una review de Final Fantasy IV y le dio un excellent. Y sí, es que tiene muy buena historia, o sea, yo creo que para lo que es la aventura medieval, el otro día en el canal de Discord, al cual deberían unirse si no lo están, uno de los chicos, Lucky Lau, el somero, me preguntaba precisamente qué onda con Dragonlance, por dónde arrancar. Y yo le dije que mi primer libro de Dragon, si bien yo recomiendo los primeros 4 libros, Dragones de Otoño, Dragones de Primavera, etcétera, que son los primeros libros, yo, cuando empecé a leer Dragonlance, empecé por Los Dragones de la Tormenta, que es como una serie en la cual se cree que los dragones ya no estaban más, qué sé yo, y vuelven a aparecer los primeros dragones. Y esa saga sigue la historia de Sturm se llama, el Caballero de la Rosa, que es precisamente un caballero de un reino malvado, qué sé yo, que por una serie de cuestiones se encuentra con gente buena y se va convirtiendo en un tipo bueno, digamos, y va abandonando inclusive el reino y demás,
que es precisamente una historia muy similar al 4. Y yo me acuerdo haber leído eso y decir, mira, es como el Final Fantasy, y me gustó por eso. O sea, fíjense que a veces va y viene esta cuestión. Y toma muchas influencias de la fantasía medieval clásica, el 4. Por eso digo que el 4 es un muy buen punto de entrada, es porque es lo más similar que tenés a una historia artúrica, tipo saga artúrica. Sí. Pero que tiene todos los elementos de un Final Fantasy. Exactamente. Y elementos que verías después. De hecho, si vos entendés las mecánicas del 4, después va a estar, hasta el 10, va a estar totalmente cómodo. Sí, totalmente. Así que sí. Sí, te va a parecer todo muy, muy, muy natural la progresión. Ese es el tema, digamos. El 4 es eso. Y aparte, además, tenemos, si quieren jugar la versión original, pero lo quieren jugar hoy por hoy, tienen la Final Fantasy Pixel Remaster Collection que salió en 2021 para Android y iOS. Nintendo Switch y PlayStation 4 en el 2023 y Xbox en 2024, pero también está en PC. Y son versiones con los gráficos en pixel, no tienen ese dithering 2x alisado, es la versión pixelada original, pero adaptado a 1920x1080 con los píxeles escalados. Es crisp, se ve perfecto. Sí, está muy bueno. Así que recomiendo mucho si quieren jugar las versiones originales. De todo lo que hablamos y vamos a hablar en el episodio, porque esta colección tiene los primeros 6. Están todos, están los primeros 6, están todos ahí, así que lo pueden jugar tranquilamente. Y bueno, lo que decía Augusto hoy respecto a las cosas estas, después de haber vendido más de 4 millones de copias de este juego, salió la secuela que se llama Los After Years, que lo soltaron en 2008 para celulares y en la Wii Shop Channel en 2009. Y después saldría en 2011 la Final Fantasy IV y la Complete Collection, que traería el 4 con The After Years y el Interlude, que son como dos semi-secuelitas que salieron después y que están incluidos en el porteo que hablamos después. Claro. El porteo que hablamos de DS, que ya es todo 3D, incluye estas cuestiones ahí. Incluye. Que está bueno porque, Teo, son 2 o 3 cosas que ven como, no es que habían quedado sueltas, pero que quedan bien. Y siempre está bueno cuando, qué sé yo, vos terminás un juego y decís, es como terminar un libro y descubrir que hay, no sé, un epílogo o algo que te gustó más, o hay un episodio más de una serie que te gusta, así como, mirá. Claro, es como terminar de leer, qué sé yo, El Señor de los Anillos y enterarse que existe el Hobbit, el Silmarillion, y seguís investigando más sobre eso que te gustó. Bueno, ni hablar que Famitsu lo rankeó dentro de los mejores juegos de todos los tiempos, que para los que no sepan, Famitsu es importante en Japón, es como la revista de juegos de Japón. Tiene su propio sistema de scoring y un montón de reglas específicas para quedar rankeado con ellos, pero bueno, es Squaresoft y es Final Fantasy, no hay mucho. Los tipos vinieron a marcar la cancha. El 4 marca la cancha respecto a lo que serían todos los otros, así que... Tal cual. Sí, yo creo que justamente los 3 que vamos a hablar hoy para mí son... Sí, totalmente. Final Fantasy alcanza la madurez y de ahí solo saca home runs, digamos, uno tras otro. Sí, pero estos acá son una bomba atrás de la otra. Sí. Y dicho sea de paso, la razón por la cual leemos estas pequeñas reseñas de la revista esta de PlayStation es porque no son textos que se encuentran en internet. Esto está impreso en el 99 y no lo van a poder leer de otra manera porque quedó ahí perdido en un papel. Entonces está bueno leerlo para ver qué opinaban en el 99 sin tener el diario del lunes, que es lo que le decíamos hoy. Claro. Porque nosotros hoy ya sabemos de qué se trata, pero en ese momento era nuevo esto. Esto había salido hacía 5 o 6 años nada más. O sea que era como relevante. Bien. Y pasamos al 5. Pasamos al 5. Que para mí es uno de mis favoritos. Tal cual. Top 3 Final Fantasy favoritos está el 5. Yo lo quiero mucho al 5. Lo jugué tantas veces. Lo quiero mucho al 5. No me produce lo mismo que otros que están ahí como disputándose mi corazón. Es comfort food para mí el 5. Exacto, pero es claramente muy disfrutable este juego. Para mí sí. Para mí es un juego que es agradable de jugar. Es un juego súper tranquilo, súper... Es un juego como, precisamente, es comfort food. Es como el Bloodborne para mí. Que vos dirás, ¿qué tiene que ver el Bloodborne? Me hace sentir que es algo que ya conozco y que lo disfruto todas las veces. Y para mí el 5 es eso. Ya lo conozco, sé quiénes son los personajes, sé lo que va a pasar y sin embargo no me molesta jugarlo múltiples veces porque es como que siempre es entretenido de jugar un ratito más.
Y tiene con qué. Es un juego que tiene muchas variantes y cosas para hacer. Sí. Ni hablar porque claramente tiene la cosa que más nos gusta, que es sistema de clases. Son los sistemas de jobs que está súper bien hecho. Así que sí. ¿Qué dice nuestros amigos de 1999? Amigos de PlayStation Magazine? Dicen lo siguiente. Dice Final Fantasy 5. Acá está. Acá está. Final Fantasy 5. Bien. Dice. 18 meses después de Final Fantasy 4. Un año, nada. ¿Usted sabe lo que es eso en un año y medio de desarrollo sacar esto? No tiene sentido. 18 meses después de presentar Final Fantasy 4 y de cambiar de manera decisiva lo que los jugadores japoneses esperasen de un juego de rol para consola. Muy cierto. Square volvía a la carga con otro capítulo de la serie. Con una trayectoria que ya parecía imparable, algunos empezaron a preguntarse si Square podría mantener el mismo nivel de calidad e imaginación. La respuesta fue sí. Spoiler, sí. Claro, Final Fantasy V se encargaría de demostrar que es probablemente el más tétrico de los juegos de Final Fantasy hasta la fecha. El juego está ambientado en un mundo donde los cristales elementales que lo protegían del mal habían empezado a resquebrajarse y parecía perdida toda esperanza. La historia comienza con el viaje del rey de Tycoon, que se olía que algo iba mal, viajando al santuario del cristal de viento. Nada más al llegar, el cristal se parte en 1000 pedazos, lo cual provoca la muerte del viento, lo cual traería consecuencias geopolíticas. Pero los problemas no habían hecho más que empezar. Final Fantasy V introduce un villano loco y maquiavélico, que esto sería también uno de los rasgos fundamentales de los Final Fantasy, tener un villano dramático. Tener un villano dramático. En el 4 tenés un asomito de eso con Golbez, que es el aparente, perdón otra vez, spoiler de un juego hace 30 años, es el aparente villano durante buena parte de la historia y después ahí aparece otro detrás. Y es como, y Golbez tiene bastante personalidad. Golbez está bastante bien, sí. Tiene un buen diseño. Sí, está bueno. Pero sí es cierto lo que dice la revista y es cierto lo que dice Juan. A partir de este momento los villanos se vuelven parte integral de lo que hace un Final Fantasy. Es súper necesario. Es súper necesario tener un momento en lo que la cámara corta te muestra lo que está haciendo el villano. Tal cual. ¿Y por qué me estoy hablando de esto? ¿Por qué? Porque no puedes hacer nada al respecto. Exacto. Al punto de que nuestro querido sistema Fábula Última tiene todas unas mecánicas para introducir esas escenas de villano y vos, narrador, contárselas a los jugadores. Y decir... Sí, pero yo puedo hacer algo por esto. No. Te estoy contando lo que. Te estoy mostrando la cinemática, amigo. Mirá la cinemática, es importante, no la salteé. Claro, tal cual. Como decíamos, trascendió como uno de los más repulsivos de la serie y confirió a la historia un tono apocalíptico, con la muerte de personajes a lo largo del juego, la explosión del mundo y diversas ocurrencias. El jugador representa al héroe de la aventura, que tendría el desafortunado nombre Butts, y de cuyas manos dependía que las aguas volvieran a su cauce. Para ello, debía atravesar al menos 3 mundos distintos. Esto hace que el 5 sea eterno. Es larguísimo el 5 comparado con el 4. Sí. Con Final Fantasy V, Square sube las apuestas y ocupa todo un cartucho de 16 megas en SNES, lo cual es una banda para ese momento. Imagínense el doble que el anterior. El principal punto de conexión entre este título y los anteriores era el nombre y algunos elementos de ambientación. Final Fantasy V combina muchos elementos de los sistemas empleados en los títulos anteriores y añade unas cuantas ideas de su propia cosecha. El jugador controlaba un grupo de 4 personajes con identidades predeterminadas a quienes les pertenecía una historia en común y el propio argumento del juego. Los personajes, no obstante, pueden adoptar distintas habilidades de modo de que se confecciona a su gusto la composición del grupo. Que para mí es lo ideal, es dame personajes que tengan una historia fija, pero yo le puedo poner el job que se me cante el culo porque en base a lo que necesito para jugar. Totalmente la que va. Y además, perdón, agrego el detalle estético que a todos nos importa. Tenés como 20 y pico de jobs, cada uno, o sea, 22 en el original, 26 en las versiones más avanzadas a partir de Game Boy Advance, y tenés 26 sprites distintos de cada uno de los personajes. Versión varón o mujer. Con la ropita de la clase o usando las armas. Es como si, para esto juego y le pongo yo. Y aparte con la versión del cambio de sexo, digamos, no son iguales. Cambia el sprite. No, tal cual. Por eso. Es mujer o varón, zarpado. No, tal cual. Porque son 50 sprites distintos, digamos. Sí, un montón. Está súper bien. Bueno. A medida que los jugadores avanzan, descubren unos cristales especiales que contienen las almas de los héroes muertos anteriores. Cada uno de ellos permite acceder a un nuevo tipo de trabajo, 20 y pico en total.
Podrían cambiarse los personajes de un tipo al otro en cualquier momento, a excepción de los combates, y aprender las respectivas habilidades y capacidades. Una vez que se domina el personaje, se puede combinar con otra clase hasta formar cócteles de habilidades únicos. Buenísimo. Sí. Si nos conocen nosotros que saben que nos gusta el theory crafting y pelotudear con árboles de habilidades, esto es la posta. Claro. Sí. Esto es la posta. ¿Por qué eso? O sea, vos agarrás, a medida que básicamente en el juego funciona así. Además de la experiencia, están los AP, que son los Ability Points. Cuando vos a medida que derrotás enemigos y peleas, vas ganando AP. Ese AP te hace subir de nivel en la clase o el job que tiene equipado tu personaje. Claro, a medida que vas subiendo de nivel vas habilitando distintas cosas. Por ejemplo, qué sé yo, el samurái de entrada puede tirar, puede tirar moneda, después puede tirar otras cosas, mejora el arma, hace más daño con espada, puedes equipar, entonces cada nivel subsiguiente te va dando mejores cosas. Cuando vos llegas a dominar la última clase, el último nivel de una clase, el comando, mejor dicho, las habilidades que te las da, te las permite equipar cuando estás con otra clase. Entonces podés hacer fruta como, qué sé yo, podés ser un summoner y tirar magia blanca, podés ser un ninja y tirar black magic, lo que vos quieras. Ser summoner y tener habilidades de mago de espada, digamos. Sí, arma, es una locura, está buenísimo. Y después dice, este inteligente sistema de juego fue todo un gancho para que los fans del juego de rol propiciaría a que Square tuviese otro gran éxito. Por desgracia, Final Fantasy V nunca se tradujo a PAL, ni siquiera llegó a publicarse en los Estados Unidos. Esto, como dijimos, año 1999, cambiaría con el tiempo. Y de hecho, lograría en PlayStation recibir el honrado y apreciado título de Greatest Hits, o sea, venderse en versión plateada, después de haber pasado las 350.000 copias en Japón. Exacto. Pero bueno, y después saldría además la versión esta de lo que hablábamos, la Final Fantasy Anthology, donde está el 5 y el 6. Sí, exacto. Ahí fue volada de cabeza. Ahí lo jugamos nosotros. Ahí lo jugamos nosotros, exactamente. Yo, a pesar de que yo fui entre los súper privilegiados que llegó a tener una Super Nintendo en la época, la Super Nintendo era contemporánea. Sí, pero en el jamás en la vida de Dios. No, pero aparte, más allá de eso, porque juegos viejos había. Jamás en la vida de Dios vi un Final Fantasy yo nunca vi un Nintendo hasta que justamente jugué el 5 y el 6 en la versión Anthology. Que lo único malo que tenía, que probablemente si lo jugara ahora como un tipo de casi 40 años con relativo poco tiempo en su vida, capaz me molestaría, es que tiene un loading time medio heavy. Tiempo de carga pesado para hacer sprites, pero bueno. Claro, para hacer sprites. Pero en ese momento que éramos gente con mucho tiempo. Unos purretes, ¿qué importa? Es más, ni siquiera lo veíamos con un problema. Era como, esto anda así, ya está, se acabó. Sí, es una gran cosa. Pero es cierto, como dice la revista, eso pasaría recién como en 2001. Por ahí. Mucho momento no. Pues, sí. Bueno, y el juego, como decíamos, tiene a Bartz, que se le cambiaría el nombre en inglés, la traducción a Bartz, porque en inglés, en japonés era culos, era Bats. Claro, se llama traseros. Entonces, arranca con esto, ¿no? Con Bartz, con Boko, que es su chocobo. Gran personaje, Boko. Tiene su propia carta en la expansión nueva de Magic. Como un avatar de chocobos. Uno de los chocobos más relevantes, diría yo, hasta este momento. Es el primer chocobo con nombre y que es protagonista, que entra a salvarte en momentos. O sea, quita del medio Final Fantasy XVI con Amaranth. Primero estuvo Boko, que te viene a salvar el papa cuando te estás por morir y te salva Boko como 2 veces. O sea, una más. Bueno, y Bartz arranca con Bartz caminando por el bosque con su chocobo. Ve caer un meteorito, que para mí es una de las escenas más volada de cabeza que haya visto yo hecho en Sprite. Yo imagino lo que haber ser visto eso en el 92. Ver esa escena que viene el meteorito cayendo y te inclina el plano, que inclina el plano con sprites como si fuese 3D, le debe haber volado la cabeza a mucha gente, porque yo lo recuerdo a pesar de que lo jugué en Play 1, donde ya había cosas en 3D en serio, pero así todo aprecié mucho como el hustle, como esa cuestión de decir, mirá los vagos cómo lograron dar un efecto 3D con la Nintendo que no estaba hecha para eso y funciona. No, pero tenía el Mode 7 y con eso hacían magia. Así que bueno, el hechicero malvado, que es lo que decíamos, es EX-Death o X-Death, que es como este bicho nuevo, un mago caballero oscuro, típico mago hechicero malvado. Sí, de hecho,
la versión humanoide tiene un aire a... Yo siempre lo he parecido a Garland, el malo del Final Fantasy 1. Claro, sí, tal cual. Uno. Es que tiene los cuernos así grandes, ¿viste? La capa, el espadón. Siempre es como que la idea del malo... Creo que tiene mucho que ver con la idea de lo que hablábamos hace un rato. El malo de fantasía medieval clásica. De lo que verías pintado con aerógrafo al costado de una camioneta. Sí, exacto. Frankfurt. Sí, recuerdo que... Sí, perdón. No, que digo, al mejor estilo Frazetta, digamos, esa cuestión así de fantasía oscura, pesada, Elric de Melniboné, digamos, y toda esa cuestión así. Recuerda que toda esa onda había inspirado mucho a Square, sobre todo al principio de los Final Fantasy, digamos. Después como que tuvieron más identidad propia, pero al principio de los Final Fantasy hasta los bestiarios son sacados de D&D y de cosas así. Sí, totalmente. Los monstruos que te enfrentás, todo viene de por ahí. A mí me gusta del 5 que, si bien te digo, la historia me quedo un poco con la del 4 o la del 6, pero me gusta porque tiene un gustito, o sea, vos empezás, como vos decís, encontrás, sos Bart, vas a ver lo del meteorito, ahí conoces a dos personajes que se unen a vos, uno es Lena, el otro es Galuf, que es un viejo. Galuf, un capo. Me gustó, dije, este viejo, un viejo amnésico que no sé dónde salió. Genial, sí. Ahí te enterás del tema de los cristales que se mueren, empezás a ir por ahí, y después llega un momento de la historia que te enterás que hay otro mundo, aparece la nieta de Galuf que viene de ese otro mundo, Galuf recupera el mole y dice, yo soy de ese otro mundo. Reina, y no solo es la nieta de Galuf, o Krille. No, Krille. Sí, Krille. Dice, yo soy de ese otro mundo. Yo venía a avisarle de algo a ustedes. Sí. Hay un bicho maligno que nos quiere matar a todos. Y ahí cuando y bueno. Aparece Faris, que es una pirata. Sí, es un pirata, que para mí es uno de los mejores momentos del Final Fantasy V. Bueno, recuerdo haberlo visto. Cuando están durmiendo, y es como que Faris dice, che, bueno, pero váyanse que me tengo que cambiar. Y están Galuf y Bart. Y dice, ¿a dónde cree que nos vayamos? Dice, boludo, váyanse, me tengo que cambiar. Y dice, pero ¿por qué si somos todos vagos? No, soy mujer yo. Y me acuerdo que con los sprites, que son mínimos, hacen la expresión de que se asustan ellos dos y salen, y ahí recién te das cuenta y ves que a partir de ese momento te dejan elegirle el job a Faris, y ves que los sprites de ella son distintos a pesar de... Tal cual. Entonces tiene esas cositas de narrativa mínima que vos te das cuenta que la habilidad para poder contar una historia que esté bien contada no depende tanto de lo que tenés a mano, sino de lo que podés hacer con eso, digamos. Y es... Ayer, como dice... Sí. No, dale. No, sí, como dicen, las limitaciones son las que fuerzan la creatividad. Digamos. Totalmente. Es la madre de toda... La necesidad es la madre de toda inventiva. Y me acuerdo justo ayer empezamos a ver Mobland. Una serie... protagonizada por Pierce Brosnan, ya grande y haciendo de jefe mafioso zarpadísimo. Y uno de sus enforcers es el famoso Tom Hardy. Pero lo que tiene de bueno es que es una serie inglesa. Y cuando Tom Hardy actúa en una serie inglesa es muy bueno. Mientras que cuando actúa en cosas yankee y quiere hacer de yankee no es tan bueno. Pero bueno, acá es muy buena. Y lo que hablábamos era, después de pasar el primer episodio, me quedé pensando en eso, ¿no? La serie podría tratarse de vendedores de escoba, que no me importa porque está tan bien escrita y tan bien actuada que es interesante de ver. Y acá pasa lo mismo. A pesar de ser un juego sumamente sencillo en muchas cuestiones, tiene una artesanía tan copada el juego que lo disfrutás, lo súper disfrutás. Es un juego que, a pesar de ser más simple en historia, por ahí más rebuscado estúpidamente en algunas cuestiones y demás, es súper disfrutable, es un juegazo. Está muy bien. Y bueno, como dijo Augusto, tiene el ATB visible. Este es el primer juego que al costado del nombre tenés una barrita, que la barrita se va llenando. Y cuando se llena, se habilita el menú para que el personaje actúe. Y si vos no haces nada, el enemigo te caga piñas. Sí, básicamente. Recién creo que la versión de Play 1 tenía la opción para poner el ATB en wait. Que era cuando se abre el menú, pausa todos los ATBs hasta que decidas lo que hace ese personaje. Incluyendo los otros personajes tuyos, te los pausa todos. Exacto. Porque si no, el reloj sigue corriendo y cada vez que la CPU tiene un personaje para actuar, actúa. Y si tiene que pegar, te pega. Y ya. Creo es la forma en la que se ideó el juego, porque la idea era que era combate por turno, pero no es un ajedrez. Tenés que decidir lo que van a hacer los personajes porque tienen que decidir en el fragor de la batalla. Es la idea con la que se hace. Pero bueno, entiendo que
sobre todo si vos tenés pibes más chicos que lo quieren jugar y necesitan pensar lo que están haciendo, no podés decirle dale. Bueno, como... Me encanta porque ya haciendo fast forward de casi 30 años al presente, Square durante muchos años, o sea, eso lo vamos a ir viendo como conclusiones de este mes, creo, pero para adelantar algo que yo creo, Square hizo concesiones durante muchísimo tiempo a sus raíces, por ejemplo, de juegos de rol por turnos. Y vamos a ir viendo cómo a medida que van pasando los Final Fantasy y otros juegos que hizo Square, porque Square no solo hizo Final Fantasy, pero digamos que son sus caballitos de batalla y vos podés ver la evolución del estudio a través de los Final Fantasy, como fue cada vez experimentando un poco más y en algún momento, vos podés ver cómo en algún momento tiene que haber una reunión que dijo, bueno, si no queremos terminar siendo unos tipos que hacen siempre lo mismo, y queremos seguir siendo relevantes como alguna vez lo fuimos, o no queremos perder esa relevancia, tenemos que adaptarnos. Y en algún momento las cosas dejaron de ser tan así. O sea, dejó de haber wait, dejó de haber... O sea, vos jugás, qué sé yo, el Final Fantasy VII Remake. No, es un juego de acción. Tiene un modo que te dice, bueno, te esperamos un toque para que vos elijas. Pero vos lo ves pasar en cámara lenta, no frena. O sea, claro. como que vos ves el golpe del enemigo y el golpe viene. O sea, decidí lo que está pasando, pero el golpe ya salió, ya está iniciado el golpe ese. Entonces es como que no puedes pausar todo inmediatamente. No. Y a mí me parece súper significativo que lo hayan hecho así a la remake de un juego que no era así. No, totalmente. Que eso, bueno, hubo muchos fans que, pero bueno, y es una forma de decirle, muchachos, ya no es 1997. O sea, no podemos nosotros tenemos que estar, no, esto es un juego nuevo. Puede ser que tenga la historia del otro, pero es un juego nuevo. No vamos a hacer el mismo juego. No podés, boludo. Te fundís. Tal cual. Porque lo que la gente no entiende es que a veces no hay, y esto haciendo un paréntesis al consumismo actual, pero no hay, cuando una empresa se vuelve pública, es decir, pasa a tener shareholders y pasa a tener una mesa de accionistas y pasa a tener a quién responder, las empresas pasan a perseguir de manera obligatoria una curva ascendente en ganancias. Si vos no tenés una curva ascendente, te venden, porque dejás de ser profitable, dejás de ser rentable y así funciona la economía actual. Lamentablemente el capitalismo es así. Entonces, imagínense que los tipos dijeron, che, loco, si no vendemos, nos fundimos. No podemos hacer un juego por turno para que los pibes de hoy, centennial, nacidos en el 2005, tengan que esperar a poner, no, pausa, a ver qué hace. Pero lo mandan a la mierda al juego. Claro, sí, bueno. No se puede refund a los 15 minutos. Claro, y no podés agarrar a los viejos y decirle, che, bueno, acá tienen esta versión nueva, se las regalamos. No, amigo, no, porque ¿sabes lo que cuesta hacer un juego? No podés simplemente decir, ay, bueno, es el mismo juego de antes, para que no se pongan tristes. No, de ninguna manera, lamentablemente no puede ser eso. Y como decimos siempre, es un remake, el original sigue estando ahí, anda a jugarlo. Ahí está, anda a jugarlo. Sí, por eso lo que estamos diciendo, mirá Square a lo largo de los años, cómo te fue sacando versiones cada vez más copadas del mismo juego. Tal cual. Y ahí está. O sea, ¿lo querés jugar en tu consola nueva? Ahí está. Sí, está. No se fue a ningún lado el juego, está ahí. Es como que es. Sí, pero bueno, pasando del 5 al, creo yo, considerado uno de los juegos más importantes de la historia de los Final Fantasy, el Final Fantasy VI. Lejos, considerado inclusive el mejor por mucha gente. No somos nosotros, pero es uno de los mejores. Lejos. Para mí siempre está ahí arriba. Sí, para mí también, pero no llega a ser el mejor para mí. No, por cuestiones personales, lo jugué después de otros, qué sé yo. Pero para mí. Hoy, recién los conocimos ya de adolescentes. Recién los conocimos en PlayStation. Pero para mí está muy bien, pero muy bien. Es decir, lo top 5 Final Fantasy, seguro. Está muy bien y siempre suele estar, por algo también, en rankings de tal vez mejores juegos de la historia. Claro, de que se inventó el concepto de videojuego. Sí, totalmente. Es muy, muy bueno. Entre otras cosas, porque, por ejemplo, vos lo que hablabas, el juego hay como un cambio de mentalidad. Sí. El 5 es parecido a los anteriores. El 6 no es parecido a los anteriores. No. Es como que los tipos cambiaron completamente de mentalidad. Es tan pesada el 6. Tal cual. Pero aparte es casi una película. El juego arranca. La secuencia de los créditos, o sea, con el tema de Final Fantasy VI, los créditos, con
claro, con las armaduras estas caminando por la nieve mientras te van pasando los créditos. Y loco, esto es una película. Magitech Armor. Aparte, es uno de los primeros ya en hacer. De hecho, el logo de Final Fantasy VI, el dibujito, la silueta, es una Magitech Armor, dicho sea de paso. Tal cual. Acá es el primero en introducir ya a full el concepto de esta cuestión de Magipunk. Mundo post-apocalíptico, pasó un cataclismo, pero hay magia y también hay tecnología, que es algo que el Fábula Última precisamente categoriza como uno de sus modos de juego. Tal cual. Tal cual. Como este Mystic Punk o Magic Punk. Tecnofantasy, algo así. Sí, Magitech, Tecnofantasy, como le quieren decir. Sí, tal cual. En lugar de vapor, magia, básicamente. Es eso un poco la idea. Muy Everron. Es como Everron, pero deprimente. Everron triste. Es como. Sí, tal cual. Sigue teniendo esa vibra pesada de revolución industrial europea. Es pesadísimo. Sí. Smog en todos lados, gente triste, pobre, hay un régimen dictatorial que te caga trompada los milicos en los callejones y estás pidiendo en la calle, o sea, es pesado, boludo, un juego pesado. Sí, y es un cambio completamente de tono, un cambio de, como bien explicó Juan, dejan de lado esta fantasía medieval que le metían a veces alguna cosa tecnológica como barcos que vuelan, que eso no, ahora todo tiene otra onda, pero aparte hasta la paleta del juego, todo oscuro, marrón, deprimente, todo es bastante heavy. Sí. Los settings, inclusive todos los lugares donde tenés que ir y demás, son lugares chotos, es todo feo, boludo. Para mí, súper bien. Tiene el roster hasta la fecha, creo yo, más grande de cualquier Final Fantasy, incluso al día de hoy, 2025. 11 personajes. 14. ¿14 son? Son un montón, sí. Sí, son 14. Sí, tenés razón. Son un montón. Todos tienen su quest, su historia. No todos están disponibles todo el tiempo. O sea, al final del juego, dependiendo de las opciones que hayas tenido, podés tener más o menos, 14 potencialmente, digamos. Sí. Pero todos tienen su parte de historia, todos tienen en esta volvemos al estilo del 4. Cada personaje es distinto, tiene su clase determinada, se pueden volver más fuertes o lo que sea, pero vos no le elegís la clase como acá es la primera que ya tienen sprites propios y únicos para el personaje. Sí, exactamente. Que pueden cambiar inclusive de acuerdo a lo que le pasa al personaje, pero el personaje tiene su sprite. Es como que ese personaje va a ser ese siempre. Inclusive arranca con una de las cuestiones, esto que dice Augusto, la escena de los créditos. Arranca con las 3 armaduras Magitech caminando por el medio del campo y 2 de las armaduras las manejan Wedge y Biggs, personajes que pasarían a convertirse en staple de la serie, aparecerían siempre en distintos roles, pero siempre serían Wedge y Biggs, 2 personajes inclusive que es una referencia a Star Wars, son 2 de los pilotos del Escuadrón Rojo, así que se verían muchas veces aparecidos. Pero bueno, la PlayStation Magazine nos dice otros 18 meses más tarde, o sea, no, paren. ¿Ustedes tienen idea de la cadencia con la que están sacando bestialidades de juego encima? Es terrible. Volvería a la serie con Final Fantasy VI, su última entrega para Super Nintendo. Las escenas vividas durante su lanzamiento en Japón en 1995 fueron casi tan caóticas como las que se vieron 3 años más tarde cuando aparece Final Fantasy VII. Para muchos de los incondicionales fans de la serie, Final Fantasy continúa siendo el favorito. Esto escrito en el 99, habían pasado solo 5 años. Mirá. Final Fantasy VI, que fue uno de los primeros juegos presentados en un cartucho de 24 megas, obtuvo un éxito masivo en Japón. Square explotó al límite las posibilidades gráficas y sonoras de la máquina. Muy importante, la banda de sonido 24 megas. La banda de sonido de Nobuo Uematsu en este juego es una de las mejores de la historia de Final Fantasy. Es increíble. Sí. Y por cierto, 24 megas es el máximo, creo yo. Sí, de los cuales 20 era música, básicamente. El cartucho que se hizo para la Super Nintendo, sí, es el más grande. Incluyeron todos los efectos especiales que la Super Nintendo podía soportar, así como una de las mejores bandas de sonidos que la consola tuvo. Final Fantasy VI presentaba el argumento más tortuoso y envolvente de la serie hasta el momento, también el primero en introducir la mezcla de magia y tecnología, como decíamos, que volvería a emplearse más tarde con grandes resultados en Final Fantasy VII y es un aspecto fundamental del próximo a salir Final Fantasy VIII, dice la revista. Ay, qué ternura. Qué ternura. El juego se desarrolla en un mundo que fue destruido casi por completo 1000 años atrás cuando las fuerzas del mal crearon unas criaturas mágicas, los Espers. O sea, los Summons.
Mientras tanto, ha surgido una nueva civilización, basada en la ciencia y la tecnología, en la cual la magia forma parte de una leyenda negra. En el momento en el que empieza el juego, las autoridades del Imperio recibieron noticias de que un Esper se quedó atrapado en el hielo y deciden enviar unos cuantos soldados para investigar. Cuando lo encuentran, una extraña luz los envuelve y los mata a todos, exceptuando a una mujer llamada Terra. Al despertar, Terra descubre que el Imperio ha estado controlando sus pensamientos y se está volviendo a utilizar la magia. Esto es solo el comienzo de una historia de proporciones épicas que abarca en total unas 75 horas de juego. Sí, 75 horas de historia, porque el 5 vos lo podés jugar durante cientos de horas. Yo le metí cientos de horas al 5. Pero muy pocas de esas horas son historia. Es mucho tiempo que pasás si vos haces los trabajos y todo eso. Haciendo trabajo, haciendo side quests y qué sé yo. Pero si vos haces una, como dice, una beeline a la historia, no tarda tanto. No. En cambio, este tiene mucha historia. Final Fantasy VI abandona el innovador sistema de cambio de tipo de personaje por una versión simplificada, parecida a la que se utilizaría en el 7, y se concentra en la narrativa, la ambientación y los múltiples hilos argumentales. Los jugadores más puristas lo reprocharon por su excesiva sencillez, pero incluso ellos tuvieron que admitir que el juego fue todo un logro. Final Fantasy VI se publica en Estados Unidos con un éxito mayor de lo esperado, sin embargo, y por segunda vez se decide usar el sistema de numeración paralelo, por lo cual la versión se bautizó como Final Fantasy III. Así es. Así que imagínense que ustedes son un japonés en el 94, nosotros acá yendo a jugar el Mundial de Estados Unidos, el Diego lo sacaría a una enfermera de la mano para no verlo nunca más pisar un Mundial. Y ustedes están allá diciendo, pero ¿qué onda con Terra? ¿Terra le hicieron un antidoping a Terra? La respuesta es no, Terra está rotísima en este juego. Claro. Y es el personaje principal. Sí, al punto de que la gracia eso me da bastante gracia porque Terra es la protagonista del juego. Es el hilo conductor del juego en realidad, Terra. Exacto, pero termina siendo el hilo conductor porque vos la manejás durante sus primeras escenas y después pasa algo, otra vez, spoiler de un juego de hace 30 años, pasa algo que hace que no las manejes más. Pero ya los personajes que se ven introducidos en la historia hasta ese momento, sí volvés a tener control de ellos y después empiezan a tirarte. Es más, digo, como realmente hay un manejo de la narrativa muy cinematográfico. Sí. Porque vos tenés escenas en las cuales vos manejás un personaje, hay combate, no combate, charla, explorás, y después de repente, por ejemplo, estás así y de repente te aparece un cartel que dice: mientras tanto, en el Castillo de Fígaro. Totalmente. ¿Qué es el Castillo de Fígaro? ¿Qué es el Castillo de Fígaro? El Castillo de Fígaro. Y de repente te están presentando personajes nuevos, como si en una película de repente hacemos un cambio de escena y estamos así, mirá. Y es como, está muy bien llevado eso. Después, de una manera que acá tenés a Edward y está su hermano Sabine, que no lo conocés, pero aparentemente son hermanos y son iguales, pero tienen el pelo distinto. Y es como que. Sí. Y se van cruzando todas estas historias, se van cruzando, después volvés a encontrar a Terra, se vuelve a unir al equipo, descubrís muchas cosas sobre su pasado, demás, y hay como se van cruzando más, y en todo empieza a aparecer cada vez más, y acá creo que es el primer, de acá en adelante hay muchos villanos de Final Fantasy que se merecen ser mencionados. Sí. Pero yo creo que el primero que se lleva la palma de, este tipo es parte del éxito de este juego, es Kefka, que es el villano. Kefka es un payaso, vieja. Exacto. Es el bufón de la corte, devenido en rey malvado, un psicópata absoluto, envenena todo el suministro de agua de todo un reino para controlarlo. Una cosa increíble. Kefka es el primer malo que para mí es el primer malo recordable, en serio, porque Ex-Dead entiendo por qué viene la mano, de por qué es importante, pero Kefka Palazzo, es más malo, es como diría Coso, yo hice, viste, un cuatrimestre de filosofía y es de malo, claro, es malísimo. Es malo, claro, sí, es muy bueno y realmente... Claro, es el mago de la corte del emperador que está. Claro, exacto. Se vuelve como este psicópata que termina como tomando el reino o sea, lo traiciona al padre de los. Al padre. El padre de los Fígaro, digamos, el padre de los. Vos te enterás que primero simplemente parece un tarado. Sí, es un bufón. Y es claro, un bufón.
un humor muy cuestionable. Lo que pasa es que a medida que va avanzando la historia te vas enterando de más cosas de él y es como que se va volviendo cada vez más loco. El tipo es, o sea, para no spoilear, entre comillas, demasiado, pero básicamente ha habido experimentos con magia en el Imperio y han sacado humanos capaces de manipular la magia sin necesidad de el Magicite, que son unas piedras que encontrás, que después resulta que son los restos de los Esper, digamos, de los Summon del pasado. Que te dejas de castear Summon, sí. Claro, entonces vos en tu party, por ejemplo, terminás teniendo a Celes, que es una general del Imperio, que a su vez es uno de estos experimentos. Pero el primero de todos estos experimentos es Kefka. Lo que pasa es que como estaba por retocar, todavía le faltaba ajustar el procedimiento, salió totalmente de la cabeza. Sí. Entonces, en vez de, no sé, mandarlo a otra cosa, lo hicieron como, bueno, mano derecha del emperador, qué sé yo, una cosa así. Lo cual termina siendo la peor idea, porque justamente el verdadero antagonista final de todo es él, que es el que se hace con el poder supremo del pasado, no sé qué, y básicamente destruye el mundo. En un momento, la historia del juego, vos querés evitar que eso pase, pasa igual. Pasa igual, sí. Y hay un cartel que dice 1 año después. Mal. Y de repente, el late game, el endgame, digamos, la última parte del juego, arranca con Celes en un mundo destruido, tratando de volver a juntar la party para intentar hacer algo contra Kefka, que ahora es una especie de dios que, enloquecido que está en una montaña y cuando está aburrido manda rayos, plaga, destruye. Y está buena esa última parte porque vos tenés que hacer mucho laburo para volver a juntar a todo el grupo, pero si en cualquier momento te pudrís y decís, bueno, con lo que tengo estoy... ahora, sí. Claro, lo voy a pelear ahora y vas. Sí. Y Celes es como una paladín, es como una... Sí. Es una paladín muy al estilo Cecil. Es como ese estilo de personaje de Celes. Pero me da gracia porque Yoshinori Kitase, que fue el escritor, encontró que cuando le pasó los diseños a Yoshitaka Amano, que es el ilustrador principal, tenía una nota que decía: no le des demasiada personalidad. Dice, y escribiendo en la primera escena, Kefka se acerca al castillo y Kitase dijo que era muy aburrido hacerlo así nomás. Así que tiene una escena donde él le pide a los 2 soldados que están con él en el medio del desierto que le limpien las botas para que no tenga arena a medida que va caminando. O sea, como diciendo, este tipo está totalmente loco, digamos. Y entonces se dio cuenta que eso funcionaba bien y decidió mantenerlo el resto de la historia. Así que por eso Kefka es como que se volvió una cosa así. Y originalmente el juego se terminaba la primera vez cuando le ganás, en ese momento que dice Augusto, que decís Kefka va a destruir el mundo si no lo detenemos. Lo detenían y terminaba el juego. Pero dijeron, tenemos tiempo. Así que agregaron un segundo acto en el cual Kefka efectivamente queda como y tenés que buscar el resto en lo que se llama el mundo en ruinas, que es esta segunda parte en la que recuperás a toda la parte y demás. Pero, como decíamos, 75 horas de historia tiene este juego, ¿eh? Es una saga de la puta madre, es una épica grande. Es el primer Final Fantasy en hacer un despliegue de este estilo, porque de ahí en más, todos los Final Fantasy tendrían 80 horas de juego, fácil. El 7, el 8, 80, 90 horas de juego. Fácil. Me acuerdo que en nuestra época estaba la de jugué tanto que el reloj quedó en 99. Claro. Y era como, eso quiere decir que estuviste grindeando y que lograste todo, porque si no es como, es una marca de que no jugaste suficiente. Pero sí. Pero bueno, los personajes de este juego para mí son muy buenos. Para mí, de hecho, Terra es el personaje que menos me interesa. Todos los otros me caen mucho mejor que Terra. A ver, Terra está bien, es un semi-humano, semi-esper, bla, bla, bla. Es esclavo del imperio, como dijo Augusto, como una creación falopa, controlada por bla, bla, bla. Pero los principales son Locke, que es el Treasure Hunter, el rebelde ladrón, que me cae muy bien, está muy bien escrito en este juego. Sí. Celes, una ex general del imperio, que obviamente es revelada. Por eso dije que muy parecida a Cecil. Se revela porque cuestiona las formas de las prácticas del imperio, entonces pasa a ser como un ex militar. Los hermanos René Fígaro, que son Edgar y Sabine, o Edward y Sabine, como le quiere decir Edgar. Claro. Edward depende de la versión. Que es un bardo y un monje, que son una masa. Sí. Que me gusta porque tiene, o sea, otro punto de esto es que todos tienen una historia, una backstory que podés explorar y todos están bien escritos. Por ejemplo,
Edgar y Sabin son, o sea, uno de los dos tenía que heredar el trono. Sí. Básicamente Sabin en realidad es el que tenía que heredar el trono. Sabin es el heredero. Es el hermano mayor, el más grande. Es el hermano mayor. Son gemelos, creo que nacen como un toque antes, entonces el mayor. Pero es el hermano mayor. Entonces, pero Sabin jamás quiso, o sea, su personalidad no da para ese lado. Y el hermano, o sea, y Edgar, que tampoco quería ser rey, pero más le importaba a su hermano, le dice, bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vamos a jugar con una moneda. Y usa una moneda trucada para que él salga elegido y para que el otro se pueda ir y tener su... De hecho, Sabin al principio del juego, Edgar no sabe dónde está, porque es como que se partió tipo Ryu de a la parte de arriba de una montaña. Sí. Es tipo que salió a entrenarse. Y, bueno, otra cosa muy copada. Sí. Sabin en este juego tiene comando de juego de lucha para hacer su poder. Después lo volvería a usar Cell Dinch en el 8. Exacto. Pero Cell Dinch lo hace únicamente durante el ulti. O sea, cuando tirás el límite. En cambio, Sabin lo hace todo el tiempo. Tenés que aprenderte los comandos de Sabin. Lo cual hace que la mayoría de los que lo jugamos jamás saquemos a Sabin. Porque era lo más divertido de hacer. Era en el turno, le hago tal cosa. La escena de hacerle el suplex a un tren viene de este cosa. Suplex es la habilidad más fuerte que tenés en ese momento. Y cuando viene el Doom Train, que es un enemigo, que es un tren que te persigue por las vías, literalmente un tren fantasma. Que después lo usarían de vuelta en el 7 como uno de los summons secretos, que es el Doom Train. Acá el Ghost Train, que es lo que te persigue, lo podés hacer un suplex. Entonces Sabin se da vuelta, agarra el tren, lo levanta y lo pone boca arriba y le hace daño. Y vos decís, ¿qué pasó acá? Y bueno, porque el juego decía, suplex, agarra al enemigo, lo tira por arriba y lo azota. No importa que sea el enemigo, lo va a hacer igual, digamos. Y de hecho ahora en el set de Final Fantasy, la carta suplex, que es una carta que por 2 destruye un artefacto o le hace 3 puntos de daño a un enemigo, es Sabin corriendo de frente por las vías del tren. Muy bueno el arte, muy evocativo. Pero bueno, después está Xian, que es un samurái caballero del reino. Que es uno de mis personajes favoritos. No solo porque le mata a la familia cuando envenena todo el agua del reino. Y eso lo ves. Y el tipo vive con su culpa por haber sobrevivido. De hecho, cuando vos te lo encontrás en el tren fantasma porque es el tren que se lleva a las almas al otro mundo y él está desesperado por reunirse con su familia y ahí es que se une a la party medio. Toda esa escena, la escena del Doom Train es buenísima. Para mí ahí el juego te termina de enganchar. Si vos no sabías lo que pasaba, después de toda la parte de los fantasmas que vas con Cole, con Locke investigando todo eso y con Sabin... Para mí ahí te engancha el juego. Ahí toda la parte esa del cementerio ese con los fantasmas y demás es el enganche principal del juego para mí. Ahí te terminó de enganchar. Ahí ya estás enganchadísimo con el juego. Y después, bueno, tenés a Setzer, que es un apostador. Sí. Shadow, que es el ninja mercenario. Shadow se llama, es buenísimo. Es muy bueno. Shadow y Fang, su perro. Una cosa que tiene Shadow, que está buena, es que dependiendo de ciertas acciones que vos tenés durante la partida, podés perderlo para siempre. Se va. Hay una serie de momentos en los cuales vos podés elegir si se queda o si se va, y hay un momento determinado en el cual el tipo se medio sacrifica para que vos te escapes, y si vos no haces las cosas de cierta manera, no lo ves nunca más. Es muy similar a lo que pasa en el Cyberpunk 2077, si lo volvés a buscar al japonés. Que la misión dice escapate. Pero si vos te desvías y lo vas a buscar, el tipo dice, ¿qué hace acá? Andate. No, vení, vamos, y lo salvás. Acá pasa lo mismo. Shadow lo podés ir a rescatar y si no lo haces ahí, lo perdés. Igual que en el... ¿cómo es? Sí, a mí lo del Cyberpunk me hizo acordar, en el Deus Ex hay una parte en la que está tu hermano, que es el de otro agente enano aumentado, que lo vienen a buscar al departamento y te dice, no, son demasiado, rajá, y vos te podés ir, o te podés quedar a bancar la parada. Claro. Y si te quedás a bancar la parada, el tipo sobrevive y el resto de la historia está ahí y hace cosas. Si no es como que, bueno, Paul murió en esta misión, ahí, lo vimos. Tal cual. Claro, está bueno. Después está Relm, que es una malabarista mágica, básicamente una artista circense mágica. Sí. Estrago, que es el abuelo de Relm, el que le enseñó magia, el Blue Mage, exactamente. Blue Mage, categoría de los Final Fantasy, también al igual que el dragón, sumamente específica. Son magos que aprenden habilidades de los enemigos. Puede ser, se es distinto en los distintos juegos. Algunos necesitan primero recibir la habilidad, otros necesitan usar el comando Blue Mage para extraerle. Quina en el 9 se los come, necesita comérselos para aprender la habilidad.
Y así. Pero muy copada habilidad. Algo que siempre nos va a gustar intentar imitar. El Fábula Última tiene una forma de hacerlo. Yo en mi personaje del Fábula Última lo tenía. Porque Blue Mage me parece siempre algo muy copado. Y después, ya por último, está Gau, que es un típico niño salvaje que es el niño lobo. Muy de Square. Está muy bueno Gau porque Gau vive en un lugar, bueno, vive en una especie de sabana que tiene el mundo, que se llama el Belt, que es el nombre que en la vida real se le da a ciertas partes de la sabana. Y cuando vos lo reclutás, tenés la opción de cómo gana el pibe poderes. Ajá. Vos vas por el Belt dando vueltas y cuando te encontrás con bichos y él está en la party, hay una opción que dice Gau, anda con ellos. Sí. Y él se va con los bichos. Ajá. Después, más adelante, volvés a pasar, te lo volvés a encontrar y es como que él vuelve y aprendió habilidades. Claro, aprendió con los bichos que se fue. Sí. Exactamente, está muy bueno. Tiene un montón de cosas súper innovadoras que nunca se habían hecho en ese momento. Después está Mog, que es el primer Moogle conocido de los Final Fantasy. Este pasaría a ser como el Moogle, estos bichitos blancos que dicen cupo cuando hablan. Umaro, un Yeti que aparece después más adelante. Y por último, Gogo, que es un maestro del arte de la mimicry. Claro, es que el que tiene mimicry, que puede copiar el último comando. Que copia el comando del personaje anterior, exactamente. Y ni hablar, para mí, uno de los mejores villanos de la historia de Final Fantasy, opacado apenas por Kefka. Exactamente, tal cual. Porque el hecho de que está Kefka hace que este no sea el mejor villano, es Ultros. Un pulpo mala onda que por algún motivo aparece en todos lados. Te agarra bronca y te empieza a seguir. Pero aparece en lugares donde no debería aparecer un pulpo, como por ejemplo en un teatro. Hay una parte que tiene una obra de teatro que es una parte fundamental del juego, una de las cosas más copadas. Y aparece ahí, aparece el pulpo en el medio de la nada, en el medio del teatro, o sea, entre las tablas de madera, aparece el spray del pulpo en el medio de la nada. Genial. Ultro es un villano con personalidad, un villano recurrente, aparte aparece todo el tiempo, y es como semi-comic relief, porque es gracioso cuando aparece, porque te tiene bronca, una bronca pero innombrable. Aparte habla con un discurso todo así como si estuviera, no sé, no te digo que rompe la cuarta pared, pero casi. Casi. Es como que está ahí, está muy bien. Es uno de mis villanos favoritos lejos. Ultro es para mí súper recordable como villano. Aparte del diseño que tiene, una especie de pulpo dientón violeta extraño, es muy bueno. Pero bueno, ese es el Final Fantasy VI, uno de los, como dijimos, mejores, súper icónico para su momento, y sería el último Final Fantasy en 2D. Que es muy importante esto, porque ya después de ahí Square pasaría a ser una super productora del carajo. Ya a esta altura el partido ya era grande. Aparte habían pegado Final Fantasy VI y Chrono Trigger back to back, así eran dos bestialidades de la Super Nintendo, y al mismo tiempo habían hecho Secret of Mana, o sea, venían en una racha pero imparable, no había con qué darles, tenían como 4 equipos creativos y era todo bueno lo que hacían, todo orientado a distintos estilos, con más acción, menos acción. La edad de platino, digamos. Sí, sin duda, es una bestialidad de época. Si te gustaban los RPG, era terrible. Por suerte nosotros nos agarró todo esto ya grande y pudiendo jugar todo remasterizado en la Play 1 por 7 pesos. Sí, tal cual. Play chipeada, 5 pesos. 5 pesos. Info y precio. Sí, tal cual. Así que, bueno, esta es la última, es una edad formativa, creo yo, para los Final Fantasy, que tiene mucho que ver con la época. Si ustedes hacen el paralelismo a lo que estaba pasando en el mundo de más 91 al 94, es como toda esta cuestión de estaba empezando como a formarse el pre-Y2K, el pre-quilombo de lo que se vendría después en el futuro, toda la revolución de lo que sería ya el salto a la siguiente generación y todo esto es muy importante y es toda una cosa muy 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 copada. Pero bueno, yo entiendo que ustedes a veces estarán diciendo, un momento, amigos de Rollcast, pero ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto que me están contando con el rol? Son juegos de rol, amigo. Pero claro, exacto. Tiene todo que ver. Aparte podés aprender un montón de cosas. ¿Usted piensa que nosotros aprendimos a dirigir o a contar historia leyendo manuales de D&D? No. Juego de rol.
Exacto. ¿Cuándo juego como esta? Aparte, como dijimos, la mayoría de los episodios del año son para ustedes, estos son para nosotros, digamos, es así. Sí, yo creo que pueden sacar mucho en limpio de esto, aunque más no sea, aunque lo único que les quede en limpio es, bueno, voy a tener que ir a jugar en Final Fantasy a ver qué onda, ya está, con eso ya hemos ganado, tal cual. Sí, está muy bien. Comentarios, nos dice Luis Rizo, aguante Final Fantasy, no me importa nada. Lucas, el somero Lautaro, nos dice, ni lo arranqué y ya tengo ganas de salir a buscar cristales. Así es. Bueno, después vuelve Luis después de haber escuchado el episodio y nos dice, con respecto a los cambios de nombre de los juegos, como es el Secret of Mana Seiken Densetsu 2 y Secret of Mana 2 es el Senkei Densetsu 3, que vendría a ser el Trials of Mana, el Seikei Densetsu 1 en Estados Unidos fue Final Fantasy Adventure. Squaresoft lo nombra como secuela de su saga Final Fantasy. Juegazo los Seiken Densetsu, lo que decíamos recién, tiene el cambio de categoría y demás, pero son juegos paralelos. Trials of Mana salió hace poco para PlayStation 4 y 5 remasterizado, que nunca había salido en versión Exactamente. Los juegos of Mana son muy buenos, por eso yo hace un rato lo mencioné, por las dudas, si hay gente que no sabía, Square son muchísimos juegos muy buenos. Sí. Lo que pasa es que los Final Fantasy justo son como la espina dorsal del trabajo del equipo, del estudio, digo. Pero no nos hagan hablar, por ejemplo, de Vagrant Story, ¿me entendés? O sea, ahí se pudre todo. Para mí Vagrant Story, Parasite Eve. Parasite Eve, vieja. Eres survival horror de Square. Y está buenísimo. Está buenísimo. Sí, pues digo, los dos cronos, el Trigger y el Cross. En fin. Bueno, Pumpu dice, creo que a mi yo retro le pasaba por al lado de los Final Fantasy por falta de capacidad de entender bien un RPG. Pero estaba rodeado de mucha gente muy fan y si algo nos enseñaron desde el 7 en adelante es que mientras más hecho un personaje, mejores stats tiene. Del 7 en adelante, marcaron una estética muy definida que con cambios por aquí y por allá mantiene hasta ahora. Y cuando vi el tráiler del 16, mi sueño húmedo del otaku rolero fue hecho realidad. Sí, el 16 tiene un tráiler que arranca con Clive peleando contra Garuda, muy zarpado. Y bueno, el 16 es un buen juego. La fragua del conejo Sanis nos dice, mamá quiero poderes, y dice, en casa hay cristales. Básicamente, sí. Y Ignus Nacho dice, cacho de la historia videojuegil que acaban de revisitar. Como todo lo referido a juegos, llegué tarde a la saga comprando la Play 2 allá por 2013 y reventándome los ojos con el 12, pero cuando la conocí cuando era Nachito, literalmente estaba chiquito, con la Play 1 del buen Rey Momo, de Momo, que es uno de los chicos que es amigo de Nacho de chico. Sí, me acuerdo que él siempre nos contaba que él empezó con el 12. El 12 ya vamos a llegar. Es uno de los primeros que cambia radicalmente el paradigma de los Final Fantasy. Sí. Yo por eso decía que eventualmente se ve que Square dijo, bueno, no podemos, si no nos adaptamos desaparecemos y vamos allá. Así que sí, es un gran juego el 12. Pero si tenía Play 2 podía jugar el 10, ya vamos a llegar ahí. Mal. Pero bueno, entiendo que el 12, por el momento en el que él dice que la compró, el 12 era el último. Sí, tal cual. Lo cual tiene sentido. Podía jugar el 11, no, el 12. El 12 era el último, para el Play 2 está bien, es el último el 12. De hecho sale al final del ciclo, como todos los Final Fantasy, siempre durante 4 generaciones seguidas, Final Fantasy sale como el último gran juego de la consola, explotando la capacidad de la consola al recontrapalo. El 9 en Play 1 hace lo mismo de la que Play hace 1, el 6 en la Super Nintendo. Lo mismo. Lo que acabamos de hacer el 6 del Super Nintendo. En el 95 ya había salido el Nintendo 64, amigo, en Japón. Pero ahí estaba, o sea... Pero es que claro, pero es que no había la misma cuestión que hay hoy de, che, te lleva puesto el mundo, apurate. No era tan así. Vos podías seguir sacando juegos para una consola, a pesar de que precisamente Nintendo mismo estaba sacando la Nintendo 64 y la Super Nintendo seguía sacando juegos. Seguía sacando juegos, tal cual. Y que justamente son esos juegos tardíos en el ciclo de desarrollo de una... En la edad mejores siempre. Que suelen ser los mejores, porque sí, la gente ya, o sea, ya toda la gente que tuvo que sufrir por el hardware, aprender a manejar esto, eso ya pasó. Ahora nos queda solo aprovechar todo el laburo hecho y suelen ser buenos juegos. Sí. Pero aparte, fíjate lo que vos decís de los tiempos de desarrollo. Con todo el asunto de que Square y Nintendo rompen relaciones y demás, después se van para Sony, ya vamos a hablar de eso, pero hubo 3 años entre el 6 y el 7, Final Fantasy. Esto hoy en día es infinito tiempo. O sea, vos estás 3 años para sacar... Es que tengan en cuenta lo siguiente, el 15, que ya vamos a llegar, el 15 cuando sale, el 15 tiene 12 años de desarrollo. Sí.
Fue uno de los Final Fantasy que más tiempo tardó en salir. Para mí valió la pena, pero tuvo múltiples retrasos y tardó más de 10 años en salir el juego. Fue el juego más caro en la historia de Square hasta el momento. Era una locura, era una experiencia increíble, pero así tardó también. Pero bueno, y en Anchor, Martín Trota nos dice: cuando jugué el Final Fantasy IX, le cambié el nombre al protagonista y le puse Tincho. Y a la minita le puse Caro. Una noviecita que tuve durante un poco tiempo. Caro terminó siendo la novia de mi mejor amigo por unos 6 meses. Él me pidió permiso, vale aclarar, y esa novia nunca estuvo enamorada de mí. Tardé años en saber que el protagonista se llamaba Zidane o Gitán. Depende de la traducción y les pone una carita contenta. Bueno, Tincho, me alegro que Caro haya sido feliz con tu amigo. Lamento que haya sido tu recuerdo de Final Fantasy IX. Exactamente. Yo diría que lo juegues de vuelta poniéndole Zidane y experimentes de nuevo la historia con Garnet llamándose Garnet. O Dagger, como más te guste. Y Zidane llamándose Zidane. Y vas a ver que el juego tal vez te cae distinto esta vuelta. Y le agarrás bronca a Steiner como todos nosotros. Así que bueno, esos son los comentarios que tenemos. Como dijimos, vayan a ver el episodio de Dragón Sediento. Feral. Donde estamos nosotros. Y vayan a dejar sus comentarios ahí. Suscríbanse a su canal si no lo están. Si no están en Discord, no sé qué esperan. Le mandamos también un saludo a los chicos, a Ambush y Koru, que están yendo a dirigir a La Plata, a Agustina también. Están yendo a dirigir un evento en La Plata hoy. La Plata Lúdica. Ahí va. Que es que te tiran plata y vos tenés que jugar con plata en el momento. Jugar con plata. Jugás al truco con billetes, así total vale más caro un mazo de cartas que los billetes. Así que... Y nada, que iban a dirigir como emisarios nuestros, digamos, pues nosotros no podemos ir, así que van ellos, pero salen del servidor nuestro, así que nos hacemos cargo de a quienes mandamos. Confiamos en ellos. Y bueno, y van también como representantes de Devir, porque van a dirigir juegos de Devir, así que van como el equipo de demostración de Devir. Ampliando la oferta en lo que podemos, desde nuestro lugar. Y nos estaremos viendo la semana que viene con mucho más Final Fantasy, viejo. Mirá que se vienen los heavy hitters. Ahora se pudrió. Esto eran como el entremés. Esto eran los que eran los importantes. Sí, tal cual. Había que llegar ahora vienen los pesados. Esto ya marca lo que serían los juegos. Sí, los que se volvieron revolución mundial y pondrían que RPG, que todo tenga RPG. Claro. Todo pasaría a tener aspectos de RPG. Numeritos y cosas así. Numeritos y estadística que suben nivel a nivel. Todo empieza a partir de este momento, digamos, para el resto, para el mainstream, si se quiere. Pero bueno, lo estaremos viendo la semana que viene para eso. Mientras tanto, jueguen Final Fantasy y yo soy Juan. Yo soy Augusto, gracias. Y esto fue Roncast.